De niño, desde mi más tierna infancia, quise ser músico. Tuve de mis maestros, de mi familia, de mi comunidad, todo el respaldo necesario para convertirme en un músico. Y soñé toda mi vida en que los demás niños, los demás jóvenes, todos los jóvenes de venezolanos tuviesen la misma oportunidad que yo. Y de ahí la idea que siempre estuvo sembrada en mi corazón de convertir la música en una realidad profunda y global de mi país. Yo había conseguido 50 atriles, una donación muy generosa, para que en ese ensayo pudiéramos ensayar 100 muchachos. Cuando llegué al ensayo había 11. Y yo dije, o cierro el programa ahora o multiplico esto por miles. Bienvenido al podcast del Sistema Carabobo, un nuevo proyecto enmarcado en lo que es la celebración de nuestro 50 aniversario este año 2025, y qué mejor hacerlo con dos invitados súper especiales. Mi nombre es Yacer Parra, director del Núcleo Carabobo, y aquí a mi lado tengo al maestro Eduardo Salazar, fundador del Sistema Nacional de Orquesta y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. A su lado tenemos a la maestra Lidia Mata, directora de la banda 24 de junio del Estado Carabobo y una de las primeras fundadoras de esas primeras generaciones acá en el Sistema Carabobo. Bienvenido, maestro Eduardo, bienvenida, maestra. Bueno, queremos hablar un poco sobre lo que es el sistema a nivel nacional. Usted que es fundador, maestro, ¿qué nos puedes contar un poco de esa historia del sistema? ¿Cómo nace de la mano del maestro José Antonio Abreu? El maestro José Antonio Abreu realmente es un extraordinario músico, académico, humanista, que dadas sus inquietudes, había estudiado, realmente le dio tiempo de estudiar el sistema musical, que ya para la época del año 70 realmente estaba decadente. Para ese entonces todas las escuelas de música, lógicamente que tenían sus programas educativos, muy buenos para la época, pero muy restringidos. Eso no culminaba en nada concreto. El maestro Abreu tenía la idea que era que el estudio de la música tenía que desembocar en algo masivo, en algo colectivo, para que lógicamente tuviera sentido pues el estudiar un instrumento. Ya él había estudiado el proyecto, ya lo tenía, y es cuando emprende formar la orquesta, comenzando en Caracas con un grupo de muchachos, que ya siempre se ha dicho, la historia lo ha dicho, que apenas se reunieron 11. Eso nos indica de que tampoco en Caracas era masivo las plantillas de estudiantes, pero sí habían escuelas de música muy tradicionales. De hecho, en la época, en la década de los 60 y comenzando los 70, en una escuela de música ve a un muchacho cantando una lección de solfeo y bailándola y aplaudiéndola. Eso era un pecado. Eso era grave, gravísimo. Los profesores de aquella época, cuando veían a un muchacho cantando y lo veían bailando una lección de solfeo, lo llamaban profano. ¡Ah, es posible! Entonces, eso lógicamente que José Antonio lo conocía. José Antonio sabía de esa conducta y José Antonio él era muy liberal para la música. Entonces, ahí es cuando él reunió a aquel grupo de muchachos, le habló del proyecto e inmediatamente se fue a las regiones. Así fue a Maracay, fue a Barquisimeto, a Trujillo, que es su territorio natal, Lara, y comenzó a hacer invitaciones. Invitaciones puntuales que en algún momento, cuando estábamos conversando, lo dijimos. Una de las bases fueron las bandas de Estado. Las bandas de Estado facilitaron gran parte del montaje de la orquesta, porque había músicos en la banda que ya tenían la experiencia bandística. Así, José Antonio
inicia esa primera orquesta y esa primera orquesta sirve de plantilla para hacer un recorrido por diferentes regiones del país, exponiendo, haciendo los integrantes de la orquesta, hacíamos presentación de los instrumentos, talleres pues, a los niños y a los representantes para que conocieran los instrumentos, y José Antonio le iba hablando del proyecto de masificar la orquesta, y que ya la orquesta no era para un grupo elitesco, sino que era un movimiento de inclusión social, indiferentemente que se desarrollaran muchachos con mucho talento. Lo más importante era la inclusión social, sin distingo de clase, de religión, ni condición socioeconómica. Era un sistema abierto para todos. Eso, lógicamente, que motivó a muchas familias a incorporar a sus hijos, y de ahí viene, bueno, ya podemos seguir hablando durante todo el día este inicio, pues. Claro. Y fíjese algo, por lo menos maestra Lidia, el tema de Carabobo, usted es una persona bastante estudiosa y muy centrada en todo lo que es la parte histórica de lo que se vivió musicalmente acá en el estado, y más como una de las primeras generaciones fundadoras de acá en Carabobo. ¿Qué nos puede contar sobre todo lo que se vivió aquí en Carabobo después del inicio del sistema a nivel nacional? Yo puedo hablarles de lo que yo conocí de muy pequeña, específicamente en Puerto Cabello, que soy de allá. Y bueno, allá llegó esta idea de mis hermanos mayores, que sí son realmente fundadores del núcleo en Puerto Cabello. Y bueno, yo después muy pequeña me integré al poco tiempo que se fundó el núcleo. Pero bueno, para hablar un poco más, no solamente del núcleo Puerto Cabello, sino en todo el estado, que igual el maestro Eduardo es protagonista de todo eso también. Se funda, por supuesto, en Valencia en el año 1976 como capital del estado Carabobo. Pues, como se sabe, pues el maestro recorrió esos lugares, y me imagino que principalmente iba a las capitales, pues, Sí, del claro, estado, a la ciudad principal. Y sabemos entonces que Valencia es esa ciudad donde él buscó ese apoyo, que por lo que conocemos históricamente se apoyó en el maestro Federico Núñez Corona, quien es, bueno, muy recordado aquí en Valencia y en todo el estado Carabobo por el gran trabajo coral que hizo. De hecho, tenemos todavía la Coral Filarmónica, Claro, fundada por él, y que le ha colocado su nombre a esa coral en homenaje. Así que aquí en Valencia, en ese año, en 1976, con unos jóvenes que el maestro Federico Corona, bueno, buscó, integraron esa primera orquesta en 1976. Allí, bueno, podemos nombrar algunas personas que todavía conocemos y que están con nosotros. El profesor Eulalio Toledo es uno de ellos fundadores. Sergio Celis, que bueno, hizo también una labor muy importante a nivel formativa en Carabobo y en Venezuela. La maestra Aura Marina Ríos, conocida por todos también con una gran labor en el estado Carabobo a nivel coral también. También tenemos, bueno, muchos otros. Miguel Pineda, la familia Pineda, Venancio, Elda, Miguel, Julie Laguna, que es una gran violinista, Sí, que está actualmente claro, en España, sí, y bueno, ha hecho una carrera sí. maravillosa. Y bueno, de nombrar nombré mucho, me pido disculpas porque seguro claro. dejo de De nombrar a nombrar, muchos sí. allí, pero bueno, un poco para que se sepa y se sienta como que es una realidad ese hecho de que en Carabobo comenzara el sistema orquesta en 1976. Luego en 1978 se apertura el núcleo en Puerto Cabello, que como ya los comenté, ahí es donde yo me integro a todo este maravilloso proyecto. Y bueno, se dice aproximadamente en 1980 se comienza a hacer el trabajo de la unión de todos esos jóvenes formados en el núcleo de Valencia y en el núcleo de Puerto Cabello, así como lo vemos actualmente con esa gran orquesta sinfónica juvenil regional de Carabobo. Pues aquella época también esas primeras generaciones en principios de los años 80. Y bueno, toda esta labor ha continuado y seguimos acá con el sistema celebrando todos estos años. Maestro, y usted bueno, fue ese aliado aquí en Valencia, el maestro José Antonio, yo sé que usted
tenía compromisos en Caracas y en Valencia. Cuando usted lo designa acá en Carabobo, la labor que usted hizo, súper importante, porque de esa labor, bueno, somos muchos, ¿no? Pero esos inicios, ¿cómo fueron acá en el estado? Ya yo tenía una trayectoria dentro del sistema en Caracas y ya tenía una visión y veía que faltaba algo aquí en Carabobo. Yo comienzo a fastidiar al maestro y comienzo a decirle la necesidad que hay en Valencia. Entonces él me dice, bueno, dime qué quieres tú que podamos hacer. Le digo, maestro, en Valencia hay que comenzar a hacer una serie de talleres porque esa orquesta hay que elevarle el nivel. Ya la orquesta estaba funcionando en ese entonces en la urbanización Carabobo. Ahí estaba funcionando. Y yo le dije al maestro, quiero invitar a una serie de muchachos de alto nivel ya. Y comencé entonces a traer músicos, jóvenes músicos ya de la orquesta Simón Bolívar. Aquí vinieron músicos de alto nivel y posteriormente la orquesta creció. Pero maestro, antes de ir a Ajá. ese punto, yo quería, porque se me pasó, Ajá. decir también el núcleo de Puerto Cabello, las personas que lograron aperturar eso. Así como en Valencia, el maestro Federico Núñez Corona, en Puerto Cabello estaba la señora Teresita Pixolante de Sabatino, hermana del gran Ítalo Pixolante, que apoyó mucho al maestro, y la primera directora musical fue Teresa Hernández, Sí. que siguió siendo y actualmente sigue siendo una gran directora de orquesta y ha hecho un trabajo para el sistema en todos estos años maravilloso, Sí. la maestra Teresa Hernández. Y bueno, ellos estuvieron también apoyados por el maestro Urea. ¿Se acuerda de Ricardo Urea? Ricardo Urea. O sea, se puede decir que nosotros acá en Carabobo podemos tener 49 años, celebrando nuestros 49 años, Claro, ciertamente. Carabobo tiene 49 años en su sistema, en su trabajo, porque como estamos diciendo, se funda el primer núcleo en Valencia en 1976. Luego en el 78, Puerto Cabello, hasta que aproximadamente en 1980 asume formalmente el maestro Izcaray y se unen las dos orquestas, los dos núcleos, y hay conciertos muy recordados, como la primera vez que se presentaron en la sala José Félix Rivas. Existe el programa de mano, vamos a ver si lo Claro. podemos proyectar, ese programa de mano, ese concierto con esas dos orquestas, esa representación de Carabobo. Ya Carabobo empezaba a dar muestras en Caracas y en otros lugares del trabajo que se estaba haciendo acá. Igual el trabajo que se estaba haciendo aquí en Carabobo, igual se estaba haciendo en todo el país. En todo el país estaban grandes orquestas como la del Zulia, de Lara, Aragua, Miranda, en fin, Mérida, Trujillo. Hasta que ya cuando llegamos a los años 90, entonces viene el proyecto de convertir las orquestas juveniles, convertirlas en lo que es las orquestas sinfónicas de los estados. Okay. Entonces, así lógicamente, esa orquesta juvenil que ya había tenido un desarrollo y una trayectoria, formaron ya lo que es el sistema de orquestas sinfónicas regionales. Aglutiné la orquesta en el 2002, que comencé a aglutinar a todo este grupo, los invité y todos llegaron allá. Claro, bueno, a la Lisandro Ramírez. claro, yo fui uno, claro, yo fui uno de ese lote. Yo estuve en ese lote que usted invitó y que realmente empezó fue con la ida de nosotros no sé si usted lo recuerda, a Maracay, que se hizo la Orquesta Regional del Centro, Sí. que era dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, Sí, esa orquesta. yo quiero retomar allí, tomar un poco de ya en esa etapa que está el maestro, sí, porque lo viví de primera mano, ese surgimiento de esa gran orquesta a un gran nivel. Y bueno, se trabajó bastante y fue un gran logro para Carabobo. Dio en Aragua un trabajo de la mano, exacto, como tú dices, del maestro Gustavo Dudamel en sus inicios, y se llevaron jóvenes. Bueno, yo era directora del núcleo de Puerto Cabello en ese momento, y bueno, llevamos a nuestros jóvenes, un grupo de Valencia también estuvo allá.
con todos los núcleos de Aragua. Realmente Sí. se hizo una orquesta Claro. grandísima, enorme, con un repertorio muy interesante. Creo que fueron 2 conciertos incluso. 2 conciertos Sí. que Fueron se 2 hicieron. encuentros que se hizo en Aragua, con Sí, Carabobo y sí, Aragua. exactamente. Sí, retomando eso que dice el maestro, el reimpulso que tuvo esa orquesta, que para nosotros fue muy beneficioso porque, bueno, en la mano de la directriz, pues el maestro José Antonio, Sí. lo encomienda a usted Sí. a redireccionar todo el trabajo y continuar ese trabajo que usted venía haciendo Sí. y que, bueno, que es lo que somos realmente ahorita, acá en la actualidad. Y hay que nombrar al maestro Joshua dos Santos, Por supuesto. que fue el que hizo ese gran trabajo. Claro. Y fue una orquesta Claro. con un gran nivel. Por supuesto, y usted no sé si Sí. recuerda esos seminarios que hacíamos en Lutal de 2 Sí. semanas, que yo recuerdo que uno de los directores de la orquesta juvenil, de ese nuevo impulso que tenía la orquesta, el director era el maestro Gustavo, y Sí, Joshua era el director de la infantil, porque eran 2 orquestas en seminario. Sí. Imagínate, maestro Sí. de la talla de Pacho Flores, Sí. Pedro Carrero, era increíble todo lo que vivimos nosotros como nueva generación de Sí. en esa época. Al mismo tiempo, ya el maestro me había hablado, no una consulta, no tenía por qué consultarme a mí, sino que me dijo que él quería que esa orquesta, desde su comienzo, eso no fue, él no llegó, desde su comienzo me dijo, Eduardo, ¿qué te parece? Ponemos esta orquesta en manos de este joven Joshua dos Santos. El fantástico. Formado en Carabobo. Sí, sí, Claro, formado. chelista, igual que usted, más. Él fue integrante de la orquesta juvenil de aquí de Valencia. De Valencia. Sí. Justamente yo lo tenía aquí a un lado, que era prácticamente un niñito, pues. Entonces le digo, no, maestro, ya Yoso había estado en el estado Vargas. Ya él estaba en Y el Joshua núcleo. perteneció a esa selección de la Infantil Nacional en Caracas, Y sí, que exactamente. fueron esas nuevas Sí, generaciones. esa no era- entonces, claro, eso garantizaba que la orquesta iba a tener un gran éxito. Es bueno recordarlo, porque muchas veces se hacen pautas, pero no se comparten. El maestro tenía por costumbre que cada vez que él tenía un proyecto, él invitaba a lo que llamaban los jefes de fila. Y él exponía el nuevo proyecto, su nueva idea. Y ponía entonces a cada uno de nosotros a pensar en cuál es el enfoque que él quiere. ¿Cómo puedo yo entrar en ese enfoque y dar los resultados que él? Entonces él muchas veces era prácticamente como un clásico que teníamos, que estábamos invitados a un almuerzo en el despacho. O sea que el despacho era grande, una mesa muy grande, y ahí había un almuerzo para todos los jefes de fila. Él hacía su exposición, uno y otro pedían la opinión, decía, bueno, le doy tantos días para que ustedes consulten con su respectiva fila. Es un ejemplo de organización. Un ejemplo de organización. O sea que no era no era que él hacía una directriz y se va a hacer porque yo mando, porque yo soy el jefe. Ojo, José Antonio nunca actuó como jefe. Líder. Co- El liderazgo es mejor Sí, que la- él siempre funcionó como el líder que exponía las ideas y las ponía en consulta. Eso es el resultado, los resultados del maestro. Para mí, el secreto era eso, consultar, dar en conocimiento y nunca dictar lineamientos y cuestiones. Un maestro en una oportunidad en la escuela José Ángel Lama, que dijo que José Antonio era una especie él era como muy desordenado, pues, muchas veces para las cosas. Y que José Antonio tenía por costumbre que él comenzaba muchas cosas y nunca las terminaba. Jesús Alfonso en su libro dice, ese maestro tenía razón cuando dijo que José Antonio
comienza las cosas y no las termina. Comenzó este sistema y este sistema es infinito, nunca Wow. termina. Sí, tuvo mucha razón. Sí, sí. Y aquí seguimos, maestro, y aquí seguimos. Y sería interesante también hablar a partir de entonces de ese reimpulso que le da continuidad al sistema en el estado Carabobo, todo lo que se ha creado, los núcleos Por que se supuesto. han creado en el estado, ya no solamente Valencia y Puerto Cabello. Sino también está el núcleo Naguanagua, tenemos el núcleo Tocuyito, está el núcleo Belén, el núcleo Las Brisas, tenemos el núcleo Valencia, por supuesto, el núcleo Puerto Cabello que va de la par. Ahora con este episodio, primer episodio, sabemos que bueno, estamos a la par en años, ¿no? Sí. Y bueno, sí, realmente o sea, lo exponencial que se ha vuelto el sistema, o sea, la masificación de todo ha sido de una manera increíble en todos los sentidos, porque hasta en los programas, ya no es solo programa orquestal ni programa orquestal, también tenemos programa música popular y otro género, programa almayanera, programa coral, programa de iniciación musical y entre otros, y así, realmente yo me siento muy, muy agradecido, por tenerlos ustedes acá, que son un pilar fundamental en el sistema en Carabobo y por supuesto el maestro a nivel nacional. Yo sé que el maestro ha tenido una trayectoria, por decirlo así, infinita, porque él no solo abarcó Carabobo, sino también yo sé y conozco que usted el maestro lo mandaba a otros estados a trabajar y que ese de pasito a pasito que usted daba, granito en granito, o sea, fue algo fundamental para que este reimpulso en el año 2002 se diera con Sí. fuerza, con contundencia, porque realmente fue algo, como le dije ya, exponencial, en donde, bueno, fíjese donde estamos ahorita y bueno, compartiendo todo lo que es la realidad de lo que sucede acá en Carabobo y más que, bueno, celebrando este 50 aniversario del sistema en general. Podemos decir, como lo Sí, dije sí. hace rato, que podemos tener 49 años de... Sí, es importante recalcar eso, que en Carabobo podemos celebrar 49 años y que el próximo año 2026 celebraremos 50 años en Carabobo Carabobo. del sistema. Sí, señor. de- Aunque yo no estoy directamente relacionada actualmente con el sistema, pero bueno, siempre lo estaré de alguna u otra forma porque ha sido mi cuna, ha sido musical donde me inicié y siempre estaré cercana y siempre estaré apoyando en todo lo que pueda a este gran movimiento y espero ver muy pronto pues mayores frutos de los que tenemos. Así es, y bueno, ya lo está haciendo, nos está apoyando acá, haciendo este primer episodio de este podcast del Sistema Carabobo y que realmente lo vamos a despedir. Qué mejor con, bueno, los excelentes maestrísimos que tenemos acá, el maestro Eduardo Salazar, como ya les comenté, fundador del sistema, maestra Lidia Mata, directora de la banda 24 de junio y también de esas primeras generaciones de acá del sistema en Carabobo, que bueno, sigue a pesar de, como ella dice, no está inmersa dentro del sistema total, pero también tenemos esa estrecha relación, de musical, inclusive hasta institucional, porque somos familia, todo lo que hacemos vía musical, artística en el estado, considero que deberíamos ser familia y nos veremos en un próximo episodio del podcast del Sistema Carabobo.